Número 1. El agua es un tesoro. Amalia carga una jarra llena de agua y camina despacito para que no se le caiga ni una gota. Su mamá le dijo que el agua no debe desperdiciarse, porque el agua le sirve para beber, lavarse y curarse las heridas. Cada gota cuenta. Todos debemos saber cómo cuidarla. Eso es lo que piensa Amalia. Por eso aquí nos hacen algunas preguntas. ¿Qué significa el agua para ti? Para mí tiene un significado importante, ya que los seres humanos y el entorno natural la necesitamos. El entorno natural se refiere a las plantas y a los animalitos, porque sin el agua, pues no existiría la vida. Yo para lavarme los dientes uso un vaso con agua. También reporto las fugas a mi papá y en la escuela la reporto a los maestros. Uso el agua de la lavadora para lavar la cochera y cierro la llave si el agua se está tirando. ¿Qué harías para que los demás también cuiden el agua? Yo haría un cartel explicando lo importante que es este líquido, así como las consecuencias si no lo tenemos, como por ejemplo, sin el agua va a haber mucha sequía y también va a aumentar el calor en el medio ambiente. Por eso es muy importante que nosotros dialoguemos, tenemos que platicar para saber cuáles son los beneficios y las consecuencias de no tener el agua. Pero cuando nosotros dialogamos debemos de tener ciertas normas. Por ejemplo, no interrumpir cuando otra persona esté hablando. También debemos de hablar con cortesía. Debemos de decir por favor y gracias. Recuerden que hay palabras con mucho poder. El punto número 1 te dice, lee la situación y responde. En la ciudad se cortará el agua por reparación de tuberías. Estos niños dicen, lo bueno es que nosotros sí cuidamos el agua. Sí, por eso recolectamos el agua de lluvia, para regar el pasto y para lavar la bici. El inciso A te dice, ¿por qué falta el agua en la ciudad? Aquí lo está diciendo el Señor, falta el agua por reparación de tuberías. El inciso B pregunta, ¿qué acciones llevan a cabo los niños para cuidar el agua? Aquí se los puse con verde. Ellos recolectan el agua de la lluvia para regar el pasto y para lavar la bici. Inciso C. ¿Cómo cuidan el agua en tu casa? Nosotros usamos el agua de la lavadora para el inodoro y para lavar el auto. Recordemos que el agua de la lavadora tiene jaboncito y cuando está enjuagando, pues el agua está más limpia y la podemos usar para muchas otras actividades. Número 2. Rodea a la persona con quien te gustaría conversar para tener más información sobre el uso y cuidado del agua. Aquí me gustaría conversar con este señor que trabaja en un car wash, o sea, donde lavan los automóviles. Número 3. Pon una palomita en las preguntas que le harías a esa persona sobre el uso y el cuidado del agua. ¿En qué actividades usa el agua? Aquí ya sabemos que él la utiliza para lavar los autos, ¿verdad? Pero también la utiliza en su casa para bañarse, para beber, para trapear y para regar las plantas. ¿Utiliza mucha agua en su trabajo? ¿Qué acciones sigue para cuidar el agua? ¿Qué recomendaciones haría para conservar el agua? Estas preguntas son las que le haríamos a este señor que está lavando el auto. Número 4. Escribe otras preguntas que le harías a esa misma persona que seleccionaste o a otra persona de tu comunidad. Yo le pregunté a un agricultor. Le dije, oiga, ¿cómo riegan las plantas para gastar menos agua? Y él me enseñó unas fotografías y me dijo, mira, nosotros regamos las plantas por medio de goteo. Quiere decir que a la tubería le hacemos un hoyito muy pequeñito para que salga solamente una gotita de agua. Y también lo hacemos así como riegan las plantas en los parques. Esta maquinita está aventando el agua lo más lejos que se pueda y todas las plantas se riegan. Otra pregunta fue la siguiente, ¿a qué hora deben regar las plantas? Y él me dijo que las plantas se riegan cuando se está ocultando el sol. Y le dije, bueno, ¿por qué cuando se oculta el sol? Él dice que si nosotros regamos cuando se oculta el sol, el agua la aprovechan las plantas. En cambio, si la regamos a mediodía, cuando el sol está muy fuerte, el agua se va a evaporar y el agua se va a desperdiciar. Así es que si las riegas en la tarde, el agua se va a ir filtrando hacia el subsuelo y las raíces se van a tomar toda esa agüita. Por eso se debe de regar en las tardes. Número 5.
Conversa con un compañero sobre 3 acciones importantes para cuidar el agua. Nosotros nos empezamos a juntar y conversamos. Llegamos a las siguientes conclusiones: de que debemos recolectar el agua de la lluvia. También debemos reportar las fugas que haya en la casa, en la escuela o en las calles. Por último, debemos reutilizar el agua de la lavadora. Al terminar, pon una palomita si seguiste las normas para dialogar. Escuché a mis compañeros sin interrumpir. Hablé con voz firme y respetuosa. Pregunté si les quedaron algunas dudas. Empleé fórmulas de cortesía. Aquí recuerden que las fórmulas o formas de cortesía son decir por favor y dar gracias. Enseguida nos hablan de un panel de discusión. Recuerden que discusión no se refiere a pelear, sino más bien a que tú busques información, te documentes y tú vayas a rebatir lo que tú estás diciendo, pero lo vas a hacer con hechos, con algo que tú ya fuiste a investigar, para que de esta forma tú convenzas a los demás de los argumentos que tú estás proponiendo. Punto número 6. Pon una palomita en el mensaje que contiene una opinión argumentada, o sea, donde tú ya investigaste. En este caso es el de la niña. Ella dice: leí en un folleto que en Ciudad de México cada persona consume cerca de 320 litros de agua. Para cuidarla, la ONU recomienda utilizar solamente la mitad, o sea, 150 litros. Podemos cuidarla al bañarnos en menos de 5 minutos. Así es que a la niña esa es la que le vamos a poner una palomita, porque ella sí está argumentando con hechos válidos. Número 7. Subraya lo que debes hacer en un panel de discusión. Es el inciso A. Basar mi opinión en lo que investigué. Inciso C. Explicar claramente las razones de mis ideas. Inciso D. Señalar en qué me basé para tener esa opinión. Número 8. Colorea la opción con la que estés de acuerdo. En este caso es en la segunda opción, que dice: el agua llega a nuestras casas por medio de un sistema de tuberías. Argumenta con tus compañeros las razones de tu elección. Yo elegí esta porque el agua se transporta de los mantos acuíferos a las casas de todos nosotros, y esas tuberías pasan por toda la ciudad. Las tuberías son igual que estas. Ellos empiezan a agarrar el agua de los mantos acuíferos, las bombean y por medio de tuberías las mandan a cada hogar de nosotros. Número 9. Rodea la actividad en la que consideres que se desperdicia más agua. Yo creo que es esta niña que se está bañando. Número 10. Escribe una opinión argumentada sobre la actividad que seleccionaste. La actividad en la que considero que se desperdicia más agua es al tomar un baño sin cerrar la regadera. Si tú te estás enjabonando, pues simplemente cierra el agua para que no se esté desperdiciando. Así lo pienso porque no es necesario mantener la llave abierta mientras se enjabona una persona. Número 11. Dialoga con un compañero que haya seleccionado una actividad diferente a la que tú elegiste, para que cada uno argumente su postura. Después, escribe los acuerdos a los que llegaron. Nosotros llegamos al siguiente acuerdo: independientemente de la actividad que seleccionemos, lo más importante es cuidar el agua. Porque un compañero dijo que este niño gastaba más agua porque no cerraba la llave al estarse cepillando. Otro dijo que el niño no cerraba la llave al estar lavando los trastes. Una compañerita dijo: mira, ella gasta menos agua porque lo lleva en un balde. Y otro compañero dijo: pero qué tal si ella, en lugar de echar solamente un balde de agua, les echa demasiada agua. Aunque el balde esté pequeño, en lugar de echarle solamente uno, le echa 5, 10 o 20 baldes de este tipo. Entonces, lo más importante a lo que hemos llegado es de que debemos de cuidar el agua. Número 12. Colorea la gota de agua que refleje mejor tu aprendizaje. Si lo lograste, una gota muy grande. Una gotita muy pequeña si estás en proceso. Conozco las normas que deben seguirse al dialogar. Expreso mi opinión de manera argumentada. Reconozco acciones concretas para el cuidado del agua. Como ya lo logramos, vamos a colorear la gota grande.